Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Mercedes de la Peña. Seré su asesor en este módulo Introducción a la Psicometría. Vamos a comenzar por definir lo que es la psicometría. Es una disciplina que se encarga de los instrumentos, métodos, técnicas que se utilicen para medir y cuantificar las variables de la mente humana. Se considera una rama de la psicología experimental. La psicometría nació en el siglo XX con dos objetivos muy específicos. El primero era implementar una metodología científica al estudio de la mente humana, lo que es una tarea muy compleja, ya que las variables psicológicas no se pueden observar, no se pueden medir, es decir, los constructos mentales como inteligencia, personalidad o las emociones son intangibles, tienen un carácter intangible. No podemos poner un termómetro y medir qué tan enojada está una persona o qué tan enamorada o qué tan deprimida. Entonces, esta psicometría se utilizó para ponerle números a estos aspectos psicológicos que no se pueden pesar o no se pueden ver o no se pueden medir a simple vista. El segundo objetivo era encontrar la correlación entre los estímulos internos y externos y la respuesta humana que define las diferencias individuales, es decir, empezar a ver cómo estos estímulos o cómo una terapia o una atención influía en las personas y empezar a ver cómo los rasgos de la personalidad se iban modificando conforme avanzaban los tratamientos. El interés por medir las habilidades humanas se remota a la antigua China, pero en ese entonces solo era un intento, un interés. Fue hasta hace 2 siglos que se consideró una disciplina ya formal. Sus fundadores fue el inglés Galton y el británico Cattell. Ellos dos empezaron a fundar los primeros laboratorios de investigación psicométrica y crearon los primeros test que se dedicaron a medir la inteligencia. ¿Sí? Eso fue en el siglo XX que empezaron estos fundadores de la psicometría. Ya después, Binet y Simon, en Francia, por órdenes del Ministerio de Educación, empezaron a hacer pruebas o escalas para medir el intelecto de niños. Empezaron a medir cómo era la inteligencia del niño en relación con su edad cronológica. Entonces, desde entonces, en el siglo XX, empieza a surgir el término de edad mental. Esos test que hicieron Binet y Simon por órdenes del Ministerio de Educación empezaban a decir si el niño era lo suficientemente inteligente de acuerdo a la edad, si su inteligencia y su edad correspondían. Pero las pruebas de medición psicológica no se usan solamente en el aspecto educativo. Fue así como iniciaron en el aspecto educativo, ¿verdad? Midiendo la inteligencia. Pero ya después el gobierno americano empezó a apoyar la medición de su ejército, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, a través de escalas de inteligencia y de personalidad. Empezaban a ver si los soldados eran suficientemente inteligentes para ir a la guerra, si su psicología o si su personalidad era acorde a la de un soldado, si se iban a ser capaces de tirar el gatillo, si iban a soportar los traumas, y también medían al volver de la guerra qué impactos había tenido la guerra en ellos. Entonces, todas estas actividades del gobierno americano impulsaron la investigación de la psicometría y se empezaron a dar cuenta de que la psicometría podía utilizarse en muchas áreas. Se fue ampliando su uso y hoy pues se usan test formales o psicométricos o estudios de psicometría en grandes áreas. Por ejemplo, en la psicología educativa pues se mide el coeficiente intelectual de sus alumnos, el estilo de aprendizaje, las inteligencias múltiples, sus canales de percepción. En la psicología forense pues puede servir para estudiar o a detectar los trastornos mentales que pueda tener un supuesto asesino o un acusado de homicidio. En la selección de personal, también en el área laboral, pues se usan grandes y muy probados test para estudiar si la persona es apta o no para el puesto al que se le quiere contratar. En la psicología del deporte se utilizan para medir la motivación y la concentración de los deportistas, así como su rendimiento y su respuesta a los entrenamientos o a los apoyos que el coach o que el entrenador les brinda. Por eso un buen profesional necesita conocer las pruebas, evaluación específica y la forma correcta de aplicarlas
así como el buen análisis de los datos que de ellas se obtienen. Muchos instrumentos de psicometría requieren validación o certificación para hacer uso de ellas. Otras sí podemos utilizarlas de ayuda, pero no podemos usarlas para determinar diagnósticos o para expedirlas en un documento formal, ya que nosotros no somos expertos en la aplicación de pruebas, no somos psicólogos. Nosotros como maestros o profesionistas con una maestría en psicología educativa podemos hacer uso de las pruebas, como quien dice, para nosotros mismos, pero no podemos compartirla con otros especialistas o plasmarlas o usarlas como aseveraciones. Nada más nos sirven a nosotros para guiarnos en las intervenciones, si es que nosotros las hicimos. Obviamente, si un psicólogo nos entrega resultados de un test o de una escala, pues sí podemos hacer uso de ellos, pero nosotros no podemos, así como anunciarnos que somos expertos en implementar la psicometría con nuestros alumnos. No podríamos poner un consultorio donde midamos los coeficientes intelectuales. No estamos capacitados para eso, ¿sí? Uno de los instrumentos utilizados se llaman test, que viene del latín medieval, que significaba la vasija con la que los alquimistas medían la legitimidad del oro. Y ahora, en la traducción del inglés al español, test significa reactivo o examen, o si lo traducimos como verbo, significa también probar o ensayar. Un test es, pues, en efecto, un reactivo que aplicado a un sujeto revela o da testimonio de la índole o grado de instrucción, aptitud o manera de ser de esa persona. Así, por ejemplo, un test de inteligencia es un conjunto de preguntas, problemas o tareas cuya solución depende de las capacidades intelectuales del sujeto. Cada pregunta se llama elemento o ítem. Cada aspecto o cada punto de ese test se llama ítem o elemento. La primera condición que debe cumplir todo test es naturalmente que las respuestas suscitadas por sus elementos revelen las características que se desean apreciar o medir. Si nosotros queremos hacer un test sobre déficit de atención e hiperactividad, pues todas las preguntas deberán de ir a la atención del niño o a la hiperactividad del niño. No podemos hacer un test que quiera arrojar resultados del TDAH y hacer preguntas sobre su inteligencia, porque el TDAH no tiene nada que ver con la inteligencia, solo tiene que ver con la atención y la hiperactividad. Entonces, el primer aspecto que debe cumplir un test es que las preguntas sean sobre el aspecto que queremos medir, ¿sí? Que no se salgan del tema, por así decirlo. Una vez demostrado este aspecto, se aplica a un grupo representativo de la población de sujetos que se quiere utilizar el test. O sea, si es para niños, se aplica a un grupo de niños. Si es para adultos, se aplica a un grupo de adultos. A este grupo se le da el nombre de grupo normativo, ¿sí? Los resultados ya obtenidos por el grupo normativo, estadísticamente analizados, constituyen las normas con las cuales hemos de comparar en lo sucesivo las puntuaciones que se alcancen por los individuos en ese test, ¿sí? Así se podrá juzgar el grado de inteligencia o el grado X que mida ese test. Este proceso mediante el cual se fijan las normas del test se llama tipificación del test. No todos los tests son formales. Recordemos que ahora encontramos test incluso en las revistas de adolescentes, así como que haz un test para ver si le gustas al chico o para ver si eres una amiga confiable. Esos tests no son parte de la psicometría, obviamente son como juegos o como artículos, no se pueden considerar, no porque sea test, es parte de la psicometría. Debe cumplir ciertos aspectos y tener cierta formalidad, sobre todo tener confiabilidad y validez. La psicometría va de la mano con el análisis estadístico y matemático, o sea, no se hacen a la ligera, se hacen por expertos en estadística y expertos en matemáticas y obviamente por expertos en la materia que se quiere revisar, por ejemplo, en conducta, en inteligencia, en personalidad, en depresión y además estadísticas y matemáticas. Porque se intenta traducir esos pensamientos o esos constructos en números o en puntuaciones que deben tener conocimientos específicos. Medir las respuestas psicológicas es complicado, pues hay variables en la aplicación de la prueba.
Por ejemplo, si tú te presentas a un test psicométrico desvelado, obviamente no vas a dar el resultado real. O si el aplicador te está transmitiendo nervio o te está transmitiendo estrés, el resultado no va a ser verídico, ¿sí? Estas variables pueden llegar a contaminar el resultado, se llaman variables, ¿sí? Para asegurar la fiabilidad y la validez, surgió un movimiento llamado teoría de los test. El primer modelo de este movimiento dice que el resultado real de la aplicación de los test es la sumatoria entre las puntuaciones reales obtenidas por el sujeto durante la prueba y la variable error. Esta teoría de los test como que cuantifica o toma en cuenta estas variables error, ¿sí? O lo que ya dijimos, que es lo que contamina la prueba. Esta teoría de los test tiene dos componentes muy importantes, la confiabilidad y la validez. Un test es confiable si mide algo de forma consistente, es decir, si la aplicación del instrumento da medidas estables, mientras que un test es válido si mide realmente el atributo que pretende medir. Otra teoría, además de la de los test, es la denominada teoría de respuesta al ítem. Esta establece una relación probabilística y menos lineal entre el rasgo que mide el ítem y la presencia de ese rasgo en el sujeto. Hay mucha gente que critica el uso de los tests y duda de sus resultados, pero hay una aseveración que hizo Mel en 1954 que nos hace ver la importancia de la psicometría en la actualidad. Él decía que la predicción estadística con test para el diagnóstico es más eficiente que la basada en juicios clínicos. O sea, un test debidamente confiable y debidamente validado, estudiado por estadísticos y matemáticos, es mucho más fiable, es mucho más verídico que lo que al médico o al psiquiatra o al psicólogo le parezca que el sujeto tiene. Es decir, si tú vas con un médico y te dice, me parece que tienes anemia, pues como que no te quedas tan tranquilo. En cambio, si el médico te hace una biometría hemática, un estudio de sangre y ahí salen bajos tus niveles de glóbulos rojos y una clara anemia, pues ya te quedas totalmente seguro de que lo que tienes es anemia. Es decir, es lo mismo. Los estudios de sangre vendrían siendo la psicometría o los test o escalas o pruebas psicométricas, o no psicométricas necesariamente, sino de psicometría, y en contra de la simple opinión o predicción del psiquiatra o del psicólogo, ¿sí? Es como una manera de comprobar lo que el especialista está anunciando o está diciendo. Sin embargo, no todo se basa en la aplicación de test, sino debe haber obviamente el conocimiento psicológico para interpretar los puntajes, porque de nada nos sirve ir a hacernos un estudio de sangre y saber que tenemos anemia si no vamos a ir con un especialista que nos dé el tratamiento. Es lo mismo con los test. No puede haber alguien que se dedique nada más a hacer test, a la gente no le serviría, se necesitan los conocimientos psicológicos de interpretarlos y dar el seguimiento a la condición que está anunciando ese test aplicado. Otro instrumento utilizado es la prueba. Una prueba es un procedimiento sistemático para medir una muestra de conducta. ¿Qué significa procedimiento sistemático? Pues indica que una prueba se construye, se administra y se califica según reglas preestablecidas. Los reactivos se seleccionan sistemáticamente para que se ajusten a las especificaciones de la prueba. Se administran los mismos reactivos a todas las personas. Las instrucciones y los límites de tiempo son iguales para todos los que van a presentarlo o los que se someten a dicha prueba. El uso de reglas predeterminadas para la evaluación de las respuestas asegura un acuerdo entre diferentes personas que tengan que calificar la prueba. Es decir, se nos da como una guía de respuestas a esa prueba, no es a como piense el que lo evalúe, ¿sí? Tiene una guía de respuestas. La utilización de estos procedimientos estándar sirve para reducir al mínimo la influencia posible de variables personales o de situaciones irrelevantes sobre las calificaciones de la prueba. Si no viniera la instrucción que el aplicador debe de dar al sujeto, pues entonces se presta a que la instrucción esté mal dada
o que el aplicador explique de más la instrucción y para el sujeto sea más simple la resolución de la prueba, o si no se establece el tiempo que debe darse a cada sujeto, pues puede ser que a un sujeto se le haya dado más y a un sujeto se le haya dado menos tiempo y por eso haya salido más capaz uno que otro. O sea, es estandarizar, cortar todas esas posibles variables error que puedan darse. Por eso es sistemático y estandarizado. Son procedimientos estándar para evitar todas estas variables. Es importante mencionar que ni en los test ni en las pruebas se está midiendo a la persona, solo se están midiendo conductas que ella presenta. No vamos a poder poner en un informe o en un resultado de una prueba es depresivo. No podemos decir tiene indicadores de depresión. O sea, no, nunca van a ser para etiquetar. Recordemos que en la psicometría debemos hacer uso de nuestra moral y de nuestra ética y nunca usarlo para etiquetar. A mí me tocó recibir un informe donde decían que un niño era depresivo, estaba como a un paso del suicidio, que tenía discapacidad intelectual, que no interactuaba con sus iguales, que no tenía capacidad para comunicar sus emociones, y yo pues sorprendida, yo todavía no conocía al alumno y sorprendida de lo que me iba a encontrar con este alumno, hasta que llegó al final del informe y me doy cuenta que el instrumento utilizado fue solo una escala de medición de conductas. Ni siquiera hubo observación o guiones de observación o interacción del psiquiatra con el paciente, o sea, nada más se basaron en una escala de medición. Entonces, no puede ser que estemos aseverando todas estas conductas y además a manera de etiquetas. No nada más estamos poniendo tiene tendencia a, sino estamos diciendo es suicida. O sea, es muy grave lo que se puede sacar de una prueba si no tomamos en cuenta que lo que se está evaluando es a la persona, perdón, las conductas de la persona, no a la persona en sí. ¿Sí? Quienes elaboren una prueba deben pensar en dos cuestiones. ¿Para qué fines servirá la prueba? ¿Y qué grupo de sujetos serán sometidos al examen? También las pruebas tienen muchas críticas. Hay personas que creen absolutamente en las pruebas, como este psiquiatra que me elaboró ese informe de ese niño, o hay personas que no creen ni mínimamente, entonces que se basan nada más al juicio. ¿Sí? A los resultados de las pruebas se les pueden dar diferentes usos. Puede ser la selección, por ejemplo, en una oficina que digan los que saquen más de 90 en esta prueba van a ser contratados y los que saquen menos de 90 no van a ser contratados. O puede ser la clasificación, por ejemplo, vamos a tener talleres en la secundaria o en alguna escuela y voy a aplicar estos test o estas pruebas a los alumnos para ver a qué grupo pertenecen o para conocer sus áreas de interés, para ver a qué talleres los voy a inscribir. ¿Sí? Puede ser también para clasificar, puede ser también como una medida de diagnóstico. Podemos encontrar los puntos fuertes y los puntos débiles del sujeto, en qué personalidades se está manifestando, en qué inteligencias múltiples está más desarrollado, en cuáles está menos. ¿Para qué? Para encontrar puntos fuertes y débiles y hacer un plan de intervención. Siempre tienes que pensar para qué me van a servir los resultados, no es nada más para archivarlos. Y pueden utilizarse las pruebas también para realizar hipótesis. Por ejemplo, yo voy a hacer una tesis de maestría o una tesis doctoral, tengo esta hipótesis y voy a utilizar estos métodos de psicometría para comprobarlos o para aniquilar esa hipótesis que yo tenía, ¿sí? Pero siempre va a la toma de mejores decisiones. Como les digo, no puede ser un simple dato, un simple número, tiene que ayudarme a tomar buenas decisiones para la intervención con mis alumnos. Y también no todas las pruebas son perfectas, ni todas las pruebas son para todos los sujetos. ¿Sí? Bueno, esa sería más o menos la introducción sobre lo que es psicometría y los instrumentos más empleados. A continuación ustedes van a revisar una presentación de PowerPoint. En esa presentación van a ver algunos tipos de test, sobre todo los que utilizamos en psicología educativa. No me metí ya en cuestiones de personalidad y esas cosas, más bien en lo referente a la educación. Y en el guión de trabajo les voy a dejar también unos links para que es una guía de guías para la interpretación de los test psicométricos, de los test proyectivos
que son los que ustedes pueden utilizar más con sus alumnos porque no necesitan certificación para aplicarlos. Recuerden que la información que salga del uso de ellos solo es para darnos referentes de los aspectos que el test evalúa, ya que nosotros no somos expertos en su aplicación. Y el último ejercicio del módulo será aplicar uno de los tests a un familiar e interpretarlo. Espero no tengan ningún problema en la realización de los productos. Les deseo que estén muy bien y sigo a sus órdenes. Hasta luego.